Bien, habíamos quedado acá, ¿sí? Decíamos que estamos hablando del sistema endocrino, es un sistema de regulación metabólica. Como sistema estamos hablando de que va a estar compuesto de órganos, y en particular, ¿qué órganos? Las glándulas, ¿sí? Y las glándulas, ¿sí? Son productoras de sustancias reguladoras, ¿sí? Vamos a lo mismo siempre, sistema regulador. Entonces, producen sustancias reguladoras, ¿sí? En base a las sustancias que produzcan y dónde vayan a volcar esas sustancias, yo tengo la clasificación de glándulas. Entonces yo puedo decir, en base a esto, ¿sí? Digo, bueno, ¿qué producen? ¿Sí? Es lo primero que me pregunto. Y lo segundo que me pregunto es hacia dónde lo producen, ¿sí? O a dónde va a desembocar ese producto, ¿sí? Y de esta manera, ¿sí? Yo tengo que a las glándulas las podemos nombrar que tenemos de tres tipos. Tenemos glándulas endócrinas, ¿sí? Que todo lo que es endo es hacia adentro, ¿sí? Que esas son las que justamente que hablamos del sistema endocrino. ¿Cuáles son las glándulas que nos van a interesar? Justamente las que tienen producción endócrina, ¿sí? Entonces tenemos glándulas endócrinas, tenemos glándulas exócrinas, exo hacia afuera, y las glándulas que no se deciden qué quieren hacer son glándulas mixtas, ¿sí? Entonces voy a tener una función que va a ser endocrina y también tengo una función que va a ser exócrina. Por ejemplo, el páncreas, ¿sí? El páncreas, cuando hablamos del sistema digestivo, lo habíamos hablado con su función exócrina, ¿sí? La producción de glucosa de jugo pancreático. ¿A través de quién? Del conducto pancreático principal, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo habíamos nombrado? Entonces, fíjense que dije, bueno, ¿qué produce el jugo pancreático? ¿Es una hormona el jugo pancreático? No. ¿Sí? Y ahí viene el tema de las hormonas. ¿Y hacia dónde? Hacia una cavidad o hacia un conducto. Entonces, todas aquellas glándulas que produzcan, ¿sí? Sustancias que van a ser volcadas hacia el exterior a través de conductos, ¿sí? Y van a estar hacia las cavidades, son glándulas exócrinas. Y todas las glándulas cuyo producto van a ser las hormonas y van a volcar su producto hacia la sangre son las glándulas endocrinas. Esas glándulas endocrinas, que yo les voy a remarcar acá, estas son las que nos interesan. Porque ese producto, esa sustancia reguladora que producen, se llaman hormonas. Y las hormonas son las que nos interesan a nosotros, ¿sí? Entonces, las glándulas endocrinas son las que producen, ¿qué cosa? Hormonas. Sumamente importante. ¿Por qué son importantes estas hormonas? Lo habíamos hablado hace un ratito, cuando empezamos a hablar incluso del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esta necesidad que tiene el cuerpo de comunicarse y de ir interaccionando de tal manera que se cumplen objetivos en particular. Entonces, ¿cómo se da cuenta mi cuerpo? ¿Sí? ¿Cómo se da cuenta el páncreas que tiene que producir, por ejemplo, glucosa, ¿sí? Glucagón en realidad, para poder hacer sus funciones metabólicas con respecto a la ingesta de alimentos? ¿Bien? Eso tiene que ver porque están afectadas un montón de estas hormonas que son mensajeros químicos, me están llevando un mensaje. Un mensaje que es una directiva, qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, con qué intensidad lo tengo que hacer. Por eso vemos que son reguladores del proceso metabólico. ¿Sí? Me están diciendo cuándo lo tengo que hacer, con qué intensidad, ¿bien? Y quién lo tiene que hacer, ¿sí? Funciones y cosas específicas, ¿bien? Entonces, cuando hablamos de las hormonas, nosotros entendemos básicamente que son sustancias reguladoras. Ahora, desde lo que es una definición concreta, ¿cómo le decimos qué son las hormonas? Mensajeros químicos, ¿sí? Entonces, las hormonas, y esto es importante, se lo anotan, se lo resaltan, son mensajeros químicos. ¿Sí? Estos mensajes, ¿por qué? Porque yo les puedo estar contando a ustedes y les transmito la información mediante mi voz, ¿sí? Esa es la forma en la que nos comunicamos. Ahora, las células, los órganos, no tienen cuerdas vocales, o sea, no se pueden hablar, no pueden decir, che, páncreas, ponete a laburar, ¿sí? Entonces, la forma en la que está llegando eso, ¿cuál va a ser? Esta.
esta hormona ese mensaje químico que está llegando hacia las células y le están transmitiendo la información, que me va a dar una indicación sobre qué es lo que tengo que hacer, ¿sí? Entonces, para poder esto bien en concreto tenemos, sistema endocrino es un sistema de regulación metabólica compuestos por unos órganos que se llaman glándulas, ¿sí? Que van a ser encargados de producir diferentes sustancias. En base a las sustancias que producen y hacia dónde las van a producir, o sea, hacia dónde las van a volcar, yo clasifico las glándulas en endócrinas, en exócrinas y en mixtas, ¿sí? Las que nos interesan a nosotros particularmente van a ser las glándulas endócrinas, porque el producto que van a generar estas glándulas son las hormonas, estos mensajeros químicos que me están regulando el metabolismo de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, las endócrinas, ¿hacia dónde vuelcan estas hormonas? Hacia la sangre, ¿sí? Hacia el interior, ¿bien? Y las exócrinas hacia cavidades y conductos, ¿sí? Ustedes tienen en el PowerPoint, y en otro video yo se los dibujé, seguramente un poco mejor de lo que haga ahora, ¿sí? Si yo tengo esto, imagínense que acá tengo una cavidad, ¿sí? Y esto que les estoy dibujando ahora son todas las células, ¿bien? Ahí de esta manera. Esos son los núcleos de las células para que entiendan, ¿sí? Entonces, si estas células, su producto de secreción, lo vuelcan hacia acá, ¿sí? Y esto llega hacia el exterior, o por ejemplo, cuando hablamos de las glándulas salivales, ¿se acuerdan del digestivo? Esas glándulas exócrinas, ¿sí? Producían la saliva, ¿sí? Iban por los conductos y desembocaban ¿dónde? En la boca, ¿sí? Entonces, esto que va hacia un conducto o una cavidad es un ejemplo de glándula como exócrina, ¿sí? Estas entonces vuelcan su producto hacia el exterior a través de conductos o a través de una cavidad. Y las otras que tenemos son las glándulas endócrinas, las que nos interesan a nosotros. Si yo borro esto, ¿bien? Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer cúmulos celulares, porque son las células que me están produciendo esto. ¿Bien? Entonces tengo esto que está acá. ¿Sí? Imagínense, son un montón de células. Y acá tengo lo mismo, ¿bien? Ahora, ¿con quién van a estar relacionadas estas? Con el sistema vascular, ¿sí? Por acá voy a tener un vaso sanguíneo, ¿bien? Acá voy a tener otro. Y se interconectan, ¿sí? Todos estos son los vasos sanguíneos. Ahora, cuando las células, ¿sí? Glandulares, su producción me la vuelcan hacia esto, que va a ser hacia la sangre, ¿sí? O sea, acá que tenemos sangre, vasos sanguíneos, ¿bien? Estas son glándulas del tipo endocrino, ¿sí? Y las glándulas endocrinas, ¿cuál era su producto, que era lo que nos interesaba? Su producto van a ser las hormonas. ¿Bien? Hasta acá estamos entonces, ¿sí? Sobre qué es el sistema endocrino y esta clasificación que tenemos de las glándulas, ¿sí? Ahora, lo que nos queda, ¿sí? Y que es bastante engorroso en la cantidad de formas de clasificar que tenemos, es hablar de las hormonas, ¿sí? Porque depende de qué característica de la hormona yo ponga en relieve, o sea, que le esté dando la mayor importancia, va a ser la clasificación que yo le dé, ¿sí? Los nombres que pueden tener, ¿bien? Vamos a borrar esto y vamos a hablar ahora exclusivamente de estas hormonas, ¿sí? Entonces, hablamos de las hormonas, y yo les puedo decir, bueno chicos, quiero que me digan qué tipos de hormonas tenemos cuando el punto que estamos clasificando es dónde se disuelven. Entonces hablamos de la solubilidad, ¿sí? Entonces, una forma de diferenciar las hormonas o de clasificarlas es según su solubilidad. Entonces, solubilidad. Esta va a ser una forma de clasificarlas. Otra forma en la que yo puedo clasificar a mis hormonas tiene que ver según su rango de acción. Hasta dónde va a estar resultando efecto, ¿sí? Ese señal, ese mensaje químico que están dando. Entonces, sobre el rango de acción.
Otra forma que tengo para clasificar a mis hormonas es según su composición, de qué están hechas, ¿sí? Cuando yo las voy a ver de qué están compuestas esas hormonas, tengo que están hechas de diferentes cosas. Entonces depende cuál sea su componente, el nombre que le voy a dar. Entonces hablamos de composición. ¿Sigue? Sí, claro, tenemos dos más. La otra forma que tenemos para clasificar a las hormonas tiene que ver según su origen, de dónde vienen, quién secretó, o sea, quién me generó a esas hormonas. ¿Sí? Entonces vamos a hablar sobre el origen, de dónde vienen. Y el último punto, este que yo les dije que se los explicaba, se los nombraba, pero esto no entra para el parcial, ¿sí? Atención a eso, esto no entra para el parcial, tiene que ver según las hormonas con algo que se llama la clasificación según lo que es el segundo mensajero, ¿sí? Entonces, según el segundo mensajero. Bien, yo les voy a nombrar todas estas, pero de vuelta acuérdense en que la clasificación de hormonas según segundo mensajero no entra para el parcial, ni para el parcial ni para el final, chicos. Yo se los nombro porque puede ser que en fármaco en algún momento ustedes hablen de algo que tenga que ver con esto, si tengan idea de dónde viene eso, ¿sí? Pero esto no se evalúa, ¿bien? Porque para entrar en esto tenemos que hablar un montonazo, ¿sí? Y no es la idea meternos tanto a profundidad con esto, ¿bien? Entonces, de vuelta, esta es mi hoja de ruta, esto es lo básico. Ahora, adentro de cada uno de estos tengo subgrupos, porque dijimos que tenemos diferentes formas de clasificarlas según esta y esta. ¿Bien? Vamos entonces uno por uno a ver de qué nos están hablando estas clasificaciones, a qué le están poniendo el énfasis cuando clasificamos hormonas según solubilidad, según rango de acción, según composición, según origen y según el segundo mensajero. Empezamos por solubilidad. Bien, borramos esto de acá. Y cuando hablamos de solubilidad, queremos decir, bueno, ¿en qué se disuelven estas hormonas? ¿Bien? Y en base a la solubilidad tenemos dos tipos. Tenemos a las hormonas que van a ser hidrosolubles, ¿sí? Estamos hablando de líquidos, ¿sí? Solubles. De vuelta, ¿por qué decimos que es súper buchona anatomía y todo con respecto a las palabras? Me está diciendo en qué se disuelve. Ya la misma palabra me está diciendo, ¿sí?, lo que significa. Entonces las hidrosolubles se disuelven, ¿sí?, en líquidos. Y después tenemos a las otras, que son las liposolubles. Liposolubles. De vuelta, lipo viene de lípidos. ¿Qué dan los lípidos? Grasas. Entonces, estas se disuelven ¿dónde? En las grasas. ¿Bien? Y esta clasificación en hidrosolubles y liposolubles me sirve para dos cosas. Me sirve, por un lado, para yo determinar cómo viajan las hormonas por la sangre. ¿Sí? Si viajan libres, o sea que circulan sin ningún problema, o si para poder circular tienen que estar unidas a algo. ¿Sí? Y la segunda forma, ¿sí?, o sea, la segunda cosa que me están buchoneando, saber si una hormona es hidrosoluble o liposoluble, me está hablando sobre cómo va a ser su interacción con la membrana plasmática de la célula. ¿Sí? Entonces hablamos de la interacción con la membrana plasmática. Interacción con la MP, ¿sí? Estamos agregando membrana plasmática, ¿sí? Entonces, estos son los dos ítems que uno tiene que saber distinguir cuando decimos, bueno, ¿qué es una hormona hidrosoluble o qué es una hormona liposoluble? ¿Qué características tienen estas? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de las hormonas, ¿sí?, hidrosolubles, ¿sí?, vamos a ponerlo con el mismo color, con verde, y decimos cómo viajan. Las hormonas hidrosolubles que se disuelven en los líquidos, en la sangre, en el torrente sanguíneo, viajan libres, porque se disuelven en el líquido, no tienen ningún problema, se llevan bien con el líquido, ¿sí? Entonces, las hormonas hidrosolubles viajan libres, ¿sí? Y cuando hablamos de cómo interaccionan con la membrana plasmática, acá tenemos un problema, porque el agua y la grasa no se llevan bien,
¿sí? Entonces, cuando hablamos de la membrana plasmática, de vuelta importante recordar algunas cosas que vimos en biología, está formada por una doble capa lipídica, ¿sí? Los fosfolípidos son lípidos, ¿sí? Lípidos, ¿bien? Entonces, cuando llega esta que es hidrosoluble y se encuentra con esa membrana lipídica que es hidrófoba, no le gusta el agua, entonces no la va a dejar pasar. Entonces, la interacción con la membrana va a ser siempre a través de un receptor. Para poder atravesar la membrana y poder llegar adentro de la célula, tiene que pasar por el pH. Tiene que pasar por algo, que es un receptor, que la acepte y la haga poder entrar. Si no, no entra, ¿sí? No puede pasar de una. Tiene que sí o sí pagar ahí al receptor y entrar. Entonces, en la interacción con la membrana plasmática, vamos a decir que es siempre mediada por un receptor. Entonces, siempre mediada por un receptor, ¿sí? De vuelta, ¿de qué estamos hablando acá? De las hormonas que son del tipo hidrosolubles, ¿sí? ¿Cómo viajan por la sangre? Libres. ¿Cómo interaccionan con la membrana plasmática? Siempre a través de un receptor. Sin un receptor de membrana, no entran a la célula, no llegan su mensaje, no estarían teniendo efecto. ¿Bien? Y cuando hablamos de las liposolubles, es prácticamente lo contrario. Cuando decimos cómo viajan, las liposolubles tienen que viajar acompañadas, porque a estas no les gusta el agua, son hidrófobas, ¿sí? Entonces vienen, yo les digo, acompañadas, pero acompañadas es como lo dice doña Rosa, mi vecina. Nosotros vamos a decir que van a viajar unidas a otras sustancias, ¿sí? Entonces, acompañadas, ¿qué significa? Unidas a otras sustancias. ¿Qué sustancia? Por ejemplo, una proteína, la albúmina, ¿sí? La albúmina es una proteína que es una gran acarreadora, le encanta hacer de taxi y llevarse un montón de cosas, ¿sí? Entonces, estas hormonas que son liposolubles se unen a esta proteína y pueden viajar tranquilas por la sangre, aunque no les guste ese medio acuoso líquido, ¿sí? Entonces, ¿cómo viajan? Unidas a otras sustancias. Un ejemplo, albúmina, unidas a la albúmina, ¿sí? Y cuando hablamos de cómo interacciona con la membrana plasmática, acá estamos hablando de lípido y lípido, se llevan re bien. Entonces la interacción con la membrana plasmática va a ser directa. Estas pasan y me pueden atravesar la membrana plasmática sin ningún tipo de receptor ni intermediario en el medio. Por eso decimos que la interacción con la membrana plasmática va a ser directa, ¿sí? Esta entonces es la diferencia que yo tengo cuando hablamos de la clasificación de las hormonas según su solubilidad. ¿Sí? ¿Se entendió esto, chicos? ¿Alguna pregunta o algo que no se haya entendido de acá? ¿Estamos bien hasta acá entonces? Sí, sí, ¿Sí? por lo menos para mí sí. Bien, amores. Martina entendió entonces. ¿Alguno que no haya entendido, alguna duda con esto o sigo con el resto de las clasificaciones? Está bien, profe. Buenísimo. Vamos entonces con rango de acción. ¿Sí? Borramos acá solubilidad. Y ahora nos interesa saber hasta dónde tienen efecto, ¿sí? ¿Dónde van a surtir efecto estas hormonas? ¿Sí? Entonces, la clasificación ahora es según el rango de acción. Y acá tenemos 4 tipos de clasificación para esto, ¿sí? Tenemos a las que van a ser autocrinas. Autocrinas. Tenemos a las que van a ser paracrinas. Paracrinas. Tenemos a las que son endocrinas. ¿Sí? Y después tenemos a unas que, estas son bastante complicadas, a veces ni siquiera se las nombra, que son las yuxtacrinas. De vuelta, chicos, ¿cuáles son las que me interesa a mí sí o sí que ustedes se sepan? Autócrinas, parácrinas y endócrinas. El que se sabe las yuxtacrinas, perfecto. El que no se las sabe, no hay problema, ¿sí? Estas 3 son las que me interesan a mí. De vuelta, ¿explicamos todas? Sí, claro.
pero ¿cuáles son las que yo tengo que ponerle atención y me tengo que saber sí o sí para el examen? Autócrinas, parácrinas y endócrinas, ¿sí? Las yuxtácrinas puede ser que me las olvide y no pase nada, ¿sí? Pero estas tres sí o sí las tengo que tener en cuenta. Entonces, decimos que me van a hablar según el rango de acción. Entonces, yo voy a tener una célula o un órgano que va a ser el efector, y voy a tener una célula u un órgano que va a ser el receptor. Cuando estamos hablando del mensaje, si uno se acuerda de la secundaria, hablamos de comunicación y uno habla de lingüística, ¿sí? Yo ahora estoy siendo el locutor, estoy transmitiendo un mensaje, y todos ustedes están siendo los receptores. Esa información a través de mi voz está llegando a ustedes, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del rango de acción, tiene que ver de dónde hasta dónde está yendo ese mensaje, ¿sí? Cuando hablamos de las que son autócrinas, ¿sí? Auto, a sí misma. Entonces, estas son células, ¿sí? O glándulas que se están regulando a sí mismas. O sea, las hormonas que son autócrinas regulan a la propia célula efectora. La célula que generó y sintetizó esta hormona está utilizando esta hormona para regularse, ¿sí? Entonces, las autócrinas son de regulación propia. Regulan a la propia célula efectora, ¿sí? Yo lo hice y me está sirviendo a mí misma, ¿sí? Es autócrina. Cuando hablamos de parácrinas, ¿sí? Estamos hablando de ahí nomás, ¿sí? Entonces, el rango de acá tiene que ver, va a ser una regulación regional, ¿sí? Entonces llega hasta cierto punto, ¿sí? Yo estoy acá y voy a abarcar 3 manzanas alrededor de mi casa. Más allá de eso no, es regional. Hasta acá llego, más allá no, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de las parácrinas, la regulación va a ser regional. ¿Sí? Cuando hablamos de las endócrinas, estas son las que es regulación a distancia, son las que más viajan, ¿sí? Las que viajan bien por toda la sangre y me llegan a distancia. Entonces acá vamos a decir, las endócrinas me dan regulación a distancia. ¿Sí? Entonces, autócrina, regulación propia. Parácrina, regulación regional. Y endocrina, regulación a distancia, ¿sí? Si uno les pregunta, chicos, ¿cuáles de estas hormonas, ¿sí? Les nombramos estas 3, tienen mayor alcance de regulación? Van a ser las endócrinas, ¿sí? Si les preguntamos, ¿cuál va a regular a la propia célula efectora? Estamos hablando de las autócrinas. Y si les preguntamos, chicos, ¿cuáles de estas hormonas va a ser encargada de regular cierta región cercana a su punto de efectividad, ¿sí? de secreción? Las parácrinas, ¿sí? Entonces, autócrinas, parácrinas, endócrinas, ¿hasta dónde me llega su rango de acción? ¿Dónde están surtiendo efecto? ¿Bien? Y las yuxtácrinas, estas son bastante complicadas porque son ciertas células nada más las que están utilizando este tipo de regulación. Y esta es regulación célula a célula, ¿bien? Entonces, esta es regulación célula a célula, ¿sí? Pero no es que viajan, es como que se tocan las hormonas, la de una con la otra, y se están transmitiendo un mensaje. Yo siempre se los dibujo de la misma manera. Digo, bueno, tengo a esta célula que está acá, ¿sí? Y esta célula me está transmitiendo, tengo esta señal que está ahí. Y tengo otra célula que está acá, y esta célula se está tocando ahí. Entonces, este tipo de regulación, célula a célula, se tocan, ¿sí? Las dos, es la que se llaman yuxtácrinas, ¿sí? Y un ejemplo, esto, de vuelta, me les digo que no voy a entrar en detalles, pero si alguno de ustedes en algún momento tuvo algún contacto o cursó o leyó algo de lo que es inmunología, ¿sí? Del sistema inmunitario y las células y las reacciones del sistema inmunitario, y alguna vez escucharon hablar de lo que se llama diapedesis celular, esto tiene que ver con eso, ¿sí? Por eso les digo que es como muy puntilloso, muy puntual, ¿sí? De los ejemplos, y muchas veces se nos olvidan las yuxtácrinas del medio, ¿sí? Pero para que ustedes tengan idea cómo lo resumimos, simplemente célula a célula, ¿sí? Entonces, autócrinas se regulan a sí mismas. Parácrinas, regulación regional.
Endócrinas, regulación a distancia, y las eustácrinas es, le paso el mensaje una célula a otra célula. Célula a célula se transmiten el mensaje, ¿sí? ¿Quedó claro esto según la clasificación de las hormonas, según el rango de acción? ¿Sí? ¿Estamos bien con esto? Sí, profe. Buenísimo. Vamos con uno fácil en el medio y ya después seguimos por los otros que teníamos ahí. Uno que es súper fácil, decíamos que tenía que ver sobre el órgano de origen, o sea, de dónde vienen. Entonces hablamos de la clasificación según el origen, ¿sí? De dónde vienen estas hormonas, ¿bien? Entonces, por ejemplo, y esto de vuelta, chicos, siempre bien mucho en anatomía, intentamos que sea lo menos complicado dentro de todo el lío que tenemos para armarnos. Y entonces decimos, yo tengo una glándula, ¿sí? Tengo la glándula que se llama glándula tiroides. ¿Cómo se llaman las hormonas que vienen de las glándulas tiroides? Hormonas tiroides. ¿Sí? Tengo a las glándulas suprarrenales. ¿Cómo se llaman? Hormonas adrenales. Acuérdense que a este le podemos decir glándulas adrenales también, ¿sí? Hormonas adrenales, ¿sí? Tengo a la hipófisis. ¿Bien? ¿Cómo se llaman? Hormonas hipofisiarias. ¿Sí? El origen, me está buchoneando de dónde viene. ¿Sí? Me estoy diciendo, bueno, si vos querés saber de dónde vine yo, te lo estoy diciendo en el nombre. Andá y buscame la hipófisis. Esta es la responsable de mi secreción. Yo vine de acá. Yo vine de acá. Yo vine de acá. ¿Sí? Nos buchonean el nombre. ¿Sí? Entonces esa es la clasificación según el origen. Es simplemente agrupar, ¿bien? ¿Y por qué? Esta es una clasificación un poco más extensa, más amplia, porque las hormonas tiroides, ¿sí? Yo les puedo decir, les puedo estar hablando de T4, les puedo hablar de T3, les puedo estar hablando de la calcitonina, ¿sí? Todas estas son hormonas tiroides. Ahora, yo cuando les digo, chicos, nómbrenme las hormonas tiroides, bueno, tenemos todas estas, y sabemos que las relacionamos a quién, a esta, a la tiroides, ¿sí? Entonces, es una forma de englobar a un grupo de hormonas, porque muchos de estos órganos, de estas glándulas, no es que me producen una sola hormona, tienen, ¿sí?, producción amplia. Entonces, de esa forma yo además estoy simplificando de dónde vienen, bien, y estoy buscando lo que es el origen, ¿sí? Entonces, el origen, básicamente, ¿qué me está diciendo? ¿De dónde vienen? ¿Sí? Según el nombre, me está muchoneando de qué glándula, ¿sí?, fue la que me es secretora de esas hormonas. ¿Bien? Después, la que tenemos, ¿sí?, es la clasificación según su composición, de qué están hechas estas hormonas. Según composición. ¿Bien? Y tenemos tres grupos importantes acá. Tenemos a las hormonas que son las aminas, ¿bien? Que vienen de los aminoácidos, ¿sí? Tenemos a las hormonas que son peptídicas o proteicas, ¿sí? Que vienen de los péptidos o proteínas. Entonces, peptídicas, o también llamadas proteicas. Y por último, tenemos a las hormonas que son lipídicas. Y dentro de los lípidos, una de las clasificaciones que tenemos, los ésteres, súper importantes, son las hormonas esteroideas. ¿Sí? Entonces, fíjense que ya me están buchoneando de qué están hechos, ¿sí? Las aminas, estamos hablando, están hechas de qué? De aminoácidos, ¿sí? Por ejemplo, las hormonas tiroideas, ¿sí?, vienen de acá. La tirosina, ¿sí? Tirosina es un aminoácido. ¿Bien? Entonces, si estamos hablando de T3, T4, ¿bien?, vienen de la modificación de ese aminoácido. Entonces, su composición es amina. ¿Bien? Aminoácido. Vamos a ponerlo en negro acá al costado. ¿Sí? Cuando hablamos de las peptídicas y las proteicas, estas vienen de una, ¿sí?, composición un poco más compleja. Si ustedes de vuelta se acuerdan de anatomía, me dirán, pero profe, las proteínas, ¿no estaban hechas de aminoácidos cuando usted nos contaba los monómeros de esas unidades estructurales básicas
de las macromoléculas? Sí, tienen razón. El tema es la distinción, ¿sí? Yo esto lo estoy sacando a partir del aminoácido. O sea, a partir de este solito yo ya estoy haciendo la producción de la hormona. Ahora, con esto solo no me alcanza para hacer una de estas hormonas. Tengo que tener, ¿sí?, la síntesis de esos aminoácidos que me están formando el péptido o la proteína, ¿sí? Entonces tengo que tener un montón de aminoácidos en cadenas que me están formando una proteína, ¿sí? Y la diferencia entre péptido y proteína, ¿sí?, esto es muy puntilloso y tiene que ver con la notación. Se considera que las proteínas se llaman de esa manera cuando tengo más de 50 aminoácidos. Cuando tengo menos de 50 aminoácidos le decimos péptidos. Cuando tengo más de 50 le decimos proteínas, ¿sí? Pero eso a mí no me interesa, ¿sí? Si ustedes le dicen peptídica o proteica, es lo mismo, ¿bien? Es exactamente igual. Es una diferencia muy puntillosa, muy hasta lo que sería el detalle que no me interesa a mí, ¿sí? Los comento nada más para que entiendan por qué les ponen los dos nombres, ¿bien? Y las últimas, de vuelta, ¿de qué están hechas? De los lípidos, ¿sí? Entonces son las lipídicas. Y con los lípidos, si se acuerdan también de lo que era biología, ¿sí?, acá teníamos un tema cuando hablábamos de los monómeros, que teníamos diferentes formas, ¿sí?, diferentes composiciones que estaban armados para formar un lípido, ¿sí? Y las más importantes de esos lípidos son las esteroideas, ¿sí? Por eso se las separan, ¿sí? Las esteroideas son un tipo de hormona lipídica, ¿bien? Entonces, muchas veces se utilizan como si fueran sinónimos, ¿bien? Pero en realidad, las esteroides es una subclasificación de hormonas lipídicas, ¿sí? Se utilizan como sinónimo porque estas son como una de las más importantes, pero no es, digamos, no sería el término correcto, ¿sí? El término sería aminas, peptídicas o proteicas y lipídicas, ¿sí? Y entre lipídicas, como un ejemplo, podríamos hablar de hormonas esteroideas, ¿sí? ¿Se entiende entonces la composición? Estamos hablando de composición a través de los aminoácidos, o sea, aminas, proteínas o péptidos, peptídicas o proteicas, y lípidos, estamos hablando de las hormonas que son lipídicas, a las que podemos nombrar las que son las hormonas esteroides, ¿sí? Esto entonces según la composición, ¿se entendió? Lo estábamos hablando recién. Tiene que haber borrador, ¿eh? Ahí está. Y la última composición que tenemos es la que era según el segundo mensajero. ¿Esta entra para el examen? No, ¿sí? Entonces, según el segundo mensajero, ¿sí? Según el segundo mensajero, las más importantes, yo en el narrado que les escribí la otra vez, les di 3, ¿sí? AMP cíclico, ¿sí?, el calcio, y el fósforo tirosin proteína, ¿bien? ¿Sí? No enzimático, son los 3 que hay, ¿bien? Los más importantes son el AMP cíclico, AMPC, que es AMP cíclico, ¿sí?, el calcio. Estos son los más importantes, ¿sí? Ustedes se pueden llegar a nombrar, estamos viendo estos dos, ¿sí? El otro es fósforo, tirosin, proteína no enzimática, ahora no se los voy a nombrar, en el otro video lo tienen, ¿sí? ¿Y estos dos de qué me están hablando? Yo siempre les doy el mismo ejemplo. Si ustedes alguna vez vieron lo que eran las carreras de postas, las que uno va a la persona y tiene en la mano, ¿sí?, un palito o algo, y tiene que correr hasta cierto lugar para que se encuentre con otra persona, y le da el palito y este sigue corriendo, ¿sí? Entonces se pasa la posta, ¿sí? Le paso esto a este y este es el que llega. Exactamente lo mismo está pasando a nivel celular, por eso se llama segundo mensajero. ¿Qué pasa? Yo tengo a la célula efectora, esta me manda a mi hormona llega a lo que sería la célula nueva, la célula blanco o la célula diana, que es la célula que va a ser la receptora del mensaje, ¿sí?, este mensaje químico que transmite la hormona, y cuando llega acá, esta hormona no me genera ella misma el mensaje, sino que ella me estimula a alguien en esta célula, ¿sí? Entonces, esta hormona me está despertando acá a alguien, ¿sí? Y entonces, la hormona estimula a este que es el segundo mensajero.
Y este segundo mensajero es entonces el, ¿sí?, reguladora en esta célula blanco, ¿sí? Entonces tenemos esta que está acá, sería, acuérdense que yo de esta manera estoy abreviando la palabra célula, toda mi vida lo hice de esa manera, ¿sí? Entonces, esta sería la célula glandular efectora, ¿sí? O sea, quien me sintetizó, me creó a esta hormona, ¿sí? Entonces, la célula efectora me manda esta hormona cuando llega hacia la célula blanco, no va a ser la encargada de transmitir el mensaje y hacer que esta célula blanco empiece a hacer su trabajo, sino que se lo transmite a este segundo mensajero. Y es entonces el segundo mensajero el encargado, sí, ahora de cumplir la función efectora, reguladora, en esta célula que tenemos acá. Por eso es lo que yo decía, el cambio de posta, ¿sí? Este es el que llega con el mensaje, pero no es el que me llega a la línea de final, ¿sí? El que me llega al fin, acá, va a ser este, ¿sí? Entonces, el segundo, ¿sí? El número 1 me transmite el mensaje, no. El número 2, ¿sí? El número 2, el segundo mensajero, es el que me está llegando a la línea del fin. Y según qué tipo de segundo mensajero se necesite, es la clasificación que tienen estas hormonas, ¿sí? Las que necesitan AMP cíclico, que es un derivado, ¿sí?, del ATP, de adenosín trifosfato, y las que necesitan de calcio. Y después las otras, las que necesitan de fósforo, tirosin, proteína no enzimática. ¿Bien? Que esa no la nombrábamos. ¿Bien? Esto más que nada es para que tengan un concepto de qué es lo que estábamos hablando, ¿sí? ¿Se entendió entonces cuando hablamos más o menos de la clasificación de las hormonas, chicos? ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Bien, amores. Sí, sí. Entonces, lo que nos queda para hablar con respecto a esto, ¿sí?, van a ser dos temitas más. Por un lado, ¿cuáles son esas glándulas? Nombrar las glándulas de las que estábamos y las que vamos a estudiar, ¿bien? Y segundo, hablar también de los receptores, ¿sí? Entonces, los dos puntos que nos quedan para ver ahora serían las glándulas, que vamos a hablar, y de los glándulas. Ahí vemos qué hacemos. Si otra vez, o si nos vemos el lunes en el Zoom y seguimos. Bueno, profe.